nació en la Ciudad de México en el año de 1973. Radica en la ciudad de Pachuca desde hace más de 20 años. El gobierno del Estado de Hidalgo le otorgó el premio Margarita Michelena por trayectoria literaria en el año 2019. Es un premio reciente. Es autor de los libros de poesía Cantos para esparcir la semilla, Volverás al odio, Los oficios de la transparencia, Cicatriz del canto y la herida de Ulises. También ha publicado las novelas El camino del tren y Un cuervo. Es autor del volumen de ensayos Nuevos salvajismos, la perversión civilizada. Su obra ha recibido el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer por obra publicada en el año 2000. También el 14º Premio Nacional de Poesía de Farín Huerta en el año 2002. Igualmente recibió el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa en el año 2006, en su edición 13ª, y es Premio Literario Abigail Bojorques en el género de ensayo del año 2004. Diego José colabora en distintas revistas y suplementos culturales, entre los que destacan Laberinto del Milenio, Confabulario del Universal, El Cultural de la Razón, La Jornada Semanal, Revista de la Universidad de México, La Tempestad. Sus poemas aparecen en la Antología General de la Poesía Mexicana y en la Antología Esencial de la Poesía Mexicana, ambas seleccionadas por Juan Domingo Argüelles. En 2016, la Compañía Española de Teatro Ruido Interno, estrenó una adaptación escénica de su novela Un cuervo. A partir de este año, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Forma parte del claustro docente de la Universidad de Pachuca y es director de la Facultad de Ciencias Humanas. Démosle una cordial bienvenida a Diego José. Gracias por la presentación, por la espera también. Vamos a tratar de trabajar con buen tiempo y buen ritmo para que tampoco se me duerma. En mis clases de 7 de la mañana yo siempre decía a mis alumnos que en casa, cuando mis hijos no se pueden dormir, voy y les doy clase y se duermen. Espero que ahora no suceda eso, ¿no? Agradecerle a toda la Universidad de Pachuca, que es mi casa, a toda la comunidad ensayista que nos acompaña hoy, que vienen desde diferentes partes de nuestro país. Agradecerle a Gerardo Mendive sus palabras, su acompañamiento, a don Manuel Gilardón, por supuesto. También me siento como aquel enano que estaba o que está sobre los hombros de los gigantes, y desde ahí voy a hablar el día de hoy, porque me tocó, precisamente siguiendo la metáfora del béisbol, salir a batear pero con casa llena, ¿no? Y a ver qué sucede después de esos tremendos impactos que tuvimos el día de ayer y el día de hoy con estas dos charlas. En ese sentido, pues yo voy a, apostillar algunos aspectos de lo que ya hemos venido discutiendo, y voy a tratar de hablar sobre esta idea de la utopía de la comodidad, que es, un planteamiento que me hice a partir precisamente del tema de la profobia, pero sobre todo con la intención de discutirlo a través de un ensayo, que está incluido en el libro de Nuevos salvajismos. Entonces vamos a empezar con un video que nos va a poner un poquito como en cierto lugar de
sensibilidad y de reflexión. Vamos con el video. Este es un fragmento de Pahuacatzi, que es un documental de los años 80 muy interesante. Se trata de los, digamos, de los efectos, no necesariamente tan abajo, está muy bien la música y también yo puedo tomar un poco de ritmo. Hay una película muy interesante que muchos conocemos que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin y hay una secuencia brutalmente parecida a esto, la figura de aquel sujeto que estaba ensamblando las piezas y que al término de su turno sigue con el mismo movimiento, ¿no? Y de pronto termina metido en la máquina después de haber sido sometido a una prueba para utilizar una máquina de comida, ¿no? Y que esto pues va derivando en una forma de locura de los tiempos modernos y que es parte precisamente de lo que observamos de alguna manera mucho tiempo después
y esa imagen de Chaplin metido en la máquina y completamente enloquecido, hasta que es finalmente llevado por la autoridad para ser de alguna manera pues readaptado a la sociedad y a las condiciones en que esto es posible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una visión de lo que son de alguna manera el costo de la comodidad, el costo de estar en un mundo o vivir en una sociedad que se precia de ser cómoda y segura, no necesariamente para todos o no en los mismos ritmos para todos, pero creo que en muchos sentidos podemos observar precisamente esa idea, ¿no? Aquí hay una metáfora espeluznante, ¿no?, de lo que es precisamente el movimiento humano con relación al trabajo, los ritmos precisamente del trabajo, y vamos a observar también lo que es de pronto una granja de pollos, de gallinas, y la similitud que encontramos en esto. Es decir, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Decía hace unas horas Gerardo Mendive, no podemos dejar de preguntárnoslo, y por otro lado no podemos no respondernos o no dar la cara ante la realidad de que nos hemos ido convirtiendo precisamente en esa maquinaria, en parte de ese sistema, y que se parecen mucho, ¿no? Pues de pronto la entrada del metro, los centros comerciales, se parece bastante a lo que pasa con esos pollos. Perdón, yo sé que comemos pollo, no era mi intención. Sorry. También de eso se trata a veces, entender que muchas veces de lo que vivimos o lo que no vemos de lo que vivimos, pues tiene de alguna manera todo este ritmo, todo este ajetreo de lo que es precisamente la modernidad. En este sentido, vamos a platicar hoy un poco sobre, digamos, si pensamos en la idea de lo moderno, de la modernidad, tiene de alguna manera un origen, y dentro de ese origen hubo en un principio una serie de valores o de encomiendas, que también nos hablaba un poco el día de ayer Manuel Gilantón, sobre esas encomiendas de alguna manera de la modernidad, que es lo que buscaba la modernidad como propósito, y de pronto como a través precisamente de todo un mecanismo o de todo un sistema económico, y un sistema que fija el sentido de la modernidad con relación al rendimiento, nos va precipitando precisamente a esta aceleración de los tiempos, ¿no?, a esta imposibilidad de pronto de hacer una pausa y observar, detenernos a pensar, como diría Hannah Arendt, que para efectos precisamente de la aporofobia es fundamental. Si no nos detenemos a mirar y si no nos detenemos a pensar, es muy fácil que podamos precisamente excluir a los otros de nuestra mirada. Entonces, es muy importante cómo precisamente ese gran proyecto de la modernidad tuvo o va teniendo diferentes momentos. Hoy estamos viviendo una exacerbación de esa etapa de la modernidad, y esa exacerbación pues tiene matices de imposición violenta. Por eso le llamo tiempos ultramodernos o ultramodernidad, en el sentido en que el prefijo nos indica ya una actitud extrema, ¿no?, es decir, llevada a un posicionamiento que implica incluso un grado de violencia. Creo que podemos parar por ahí el video. Gracias. Bueno, vamos a empezar con algunas paradojas. Ya mencionaba yo estos principios de la modernidad. Ahí habría que pensar sobre todo en tres puntos: la dignidad, la igualdad, de alguna manera también la libertad, y esta parte del conocimiento, que es muy importante. Si pensamos cómo surge precisamente la idea de modernidad muy a la par del humanismo del Renacimiento, pues nos lleva precisamente a pensar en este concepto de la dignidad. Pero ¿quiénes son dignos de la dignidad que propone precisamente los tiempos modernos? Por otro lado está el tema de la igualdad, ¿no? ¿Qué tan parecidos debemos ser para poder ser iguales? Porque aquí hay un problema que tiene que ver precisamente con la similitud. Gilantón mencionó también un poco esta idea de lo parecido, o de qué tan
próximos son los prójimos o qué tan distantes nos resultan. Y por último, la idea muy kantiana del conocimiento del tema tan fuerte de la ilustración, pero que nos llevaría a preguntarnos, conocer para qué o cuál es la utilidad del conocimiento. Y sabemos que el proyecto precisamente de la modernidad tiene que ver con la utilidad de las cosas. ¿Para qué sirven? ¿Qué tanto tiempo sirven? Si sirven o no para algo. ¿Podemos cambiarle? Me dieron una clase hace unos minutos para hacerlo yo solo y creo que lo vi. Ya. Lo voy a intentar. Bueno, entonces, esa es un poco la idea, que vivimos precisamente en una etapa impositiva del carácter de la modernidad, que tiene que ver precisamente con la instrumentación del mercado global, y que esto hace que se anule por completo las diferencias y las formas de identidad de los pueblos, de los grupos, de los colectivos, generando una falsa identidad a través del consumo. Digamos que un poco esta es la idea de la charla, esta es la idea de la utopía de la comodidad. Si la utopía de la comodidad tiene un precepto, es precisamente la construcción de esa falsa identidad, que además nos va a servir para, de alguna manera, anular lo otro, ¿no? No me regreso. Ya. Entonces, denominábamos los tiempos ultramodernos a esta forma extremista respecto de la modernidad, y pensando como un posicionamiento de Occidente en donde precisamente se regula o se rige por un mercado monetario financiero que va a generar precisamente una exclusión de todo lo que no pertenece a ese proyecto. De ahí precisamente lo de la fase ultra que mencionábamos, ¿no? En esta etapa de la modernidad es importante repensar dos lugares, ¿no? El adentro y el afuera. ¿Qué significa o qué representa de pronto para nuestro proyecto civilizatorio? El adentro lo pensamos como desde la realidad, ¿no? Pues adentro de la realidad o de lo que consideramos como real, o desde una perspectiva moralizante diríamos lo correcto también, ¿no? O sea, lo adentro es lo que es correcto. Entonces, ¿qué tan afuera o qué tan adentro un grupo, un colectivo o una sociedad pueden permanecer e incluso coincidir, ¿no? Bueno, aquí viene un par de preguntas muy importantes. ¿Se puede estar afuera desde dentro? Es decir, ¿se puede generar una especie como de sistema dentro de esa realidad, pero que signifique una afuera? Y por otro lado hay distintas formas de vivir afuera de esa realidad, dentro de una esfera de comodidades, o vivir permanentemente al margen de cualquier forma de desarrollo de riqueza. Es decir, que esos afueras a veces pueden ir hacia esta parte vinculada con la exclusión de los que no tienen, o por otro lado sería cómo construimos esos afueras dentro de la realidad como esferas protegidas, aisladas, ¿no? Y entonces aquí viene un poquito un esquema de lo que es mi propuesta de la idea de la utopía de la comodidad, pensando sobre todo en efectos. A mí me gusta mucho pensar en efectos o en factores también de pronto de la realidad. La instrumentación del consumismo, por un lado, la sociedad del rendimiento, para que pueda precisamente soportar o sostener esa instrumentación del consumismo, es necesaria esa sociedad del rendimiento. Este es un concepto sobre todo de Byul-Chul Han, un filósofo surcoreano, que plantea este cambio de las sociedades disciplinarias a unas sociedades en donde el propio control lo tiene el individuo, ¿no? Es decir, el sistema es tan agudo que ha logrado que no necesitemos el látigo del jefe, sino que yo soy mi propio látigo, yo soy mi propio amo, y de esa forma me autoexijo. Entonces dice Byul-Chul Han, todas las formas de autorrendimiento, desde dar el 200%, ser el empleado del mes,
lograr los puntos más específicos para la tasa en la que tengo que estar graduado, es decir, todas las formas de autocompetitividad que nosotros nos vamos generando, incluyendo, por ejemplo, todo este tema de la sobreejercitación, el esfuerzo continuo para llegar hasta metas más altas, pensado como forma de realización. Es decir, el sistema nos dice: tú autorrealízate y a través de la autorrealización vas a ser alguien. Y entonces, pues quitamos la figura precisamente de ese verdugo, de ese controlador que había sido de alguna manera el Estado, el patrón, la empresa, y hoy es uno mismo, ¿no? Y eso soporta pues a esta instrumentación del consumismo, ¿no? Por otro lado está lo de la virtualización de la dinámica social, es decir, cada vez estamos más socializando a través de las pantallas. Hablábamos del tema de la mirada en las dos conferencias y hoy vamos a tocar otra vez también el tema de la mirada, ¿no? Y Han dice un punto que es muy importante, ¿no? Es decir, no hay mirada a través del dispositivo, no es una mirada, nos vemos pero no hay una mirada. Y parte de nuestros hábitos de comunicación o de sobrecomunicación, de estar permanentemente comunicados, pues tiene que ver precisamente con esta virtualización de la dinámica social, que además va a empezar a construir esos afueras que están dentro de una realidad, o esa ilusión del afuera de esa realidad. Por otro lado está lo del desarraigo de la identidad. Este es un punto muy importante porque precisamente parte del proyecto de la hegemonía del mercado global tiene que ver con desarraigar. Hoy nos preguntaríamos por qué, si la globalización ha buscado esa forma de desarraigo, por qué hoy se está volviendo a territorializar la política, la economía y todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que dice del felicismo como ideología dominante. Hoy hablaba precisamente Gerardo Mendívil sobre estas formas de felicidad, ¿no? o estas formas absolutistas de la felicidad, y que tienen que ver precisamente con esa instrumentación del consumismo, porque el consumismo está pensado para que nosotros seamos felices, pero esa felicidad tiene que ver con el hecho de no soportar, de no resistir ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la falta de alguna manera de felicidad, ¿no? Entonces, Bifo Berardi es quien habla mucho de esto del felicismo, ¿no? Como una especie de ideología que se ha impostado dentro del pensamiento occidental. Y por otro lado, pues con relación a este felicismo, la exacerbación de la economía del deseo, ¿no? Del desear en lo inmediato la resolución de esas formas de felicidad. Sobre estos puntos van a ir oscilando las citas y los comentarios que quiero yo hacer con ustedes, y que vamos a ir atravesando precisamente estos puntos para que podamos visualizar un poco esta idea de la utopía de la comodidad, ¿no? Pensando precisamente en este esquema, hacia dónde nos deriva o qué resulta de estos elementos, pues un sujeto desvirtuado, un sujeto agotado, un sujeto vaciado de sentido, un sujeto desarraigado. Y hay 3 puntos claves en este vaciamiento, en este agotamiento, que tienen que ver precisamente con la relación trabajo-rendimiento, el exceso de comunicación o de saturación de comunicación y el exceso de consumo, ¿no? Así como esos 3 elementos puntales, que además pues están precisamente relacionados porque nuestras formas de trabajo tienen que ver hoy más que nunca con esos excesos de comunicación, más que con creación de pensamiento, con generación realmente de ideas, es con esta cuestión de estar permanentemente comunicados. Y por otro lado, pues con la necesidad de consumir todo lo que sea requerible para poder precisamente producir estos escenarios, ¿no? Porque al final son escenarios, ¿no? Estos afueras de los que estamos hablando son precisamente escenarios dentro de la realidad. Y ahí veíamos, por ejemplo, en el video, a mí me llama mucho la atención la similitud de los rostros, la similitud o los parecidos de las culturas de las ciudades, la uniformidad del cansancio, o sea, cómo va generándose precisamente estos estados homologados en los cuales
el rendimiento nos lleva precisamente como el tipo que está en el metro. O sea, yo creo que todos nos hemos visto en algún momento en esa situación, ¿no? Esto aparece de alguna forma, ¿no?, con los elementos de la lámina anterior, como la tiranía del consumo, que es precisamente una falsa utopía, ¿no? David Toscana, que es un escritor mexicano, escribe una columna hace un fin de semana más o menos, y él decía que él es su mejor comprador de libros, de sus libros, porque las editoriales pues les dan unos cuantos ejemplares, y entonces cuando me encuentro por ahí en una librería, en una biblioteca, en una tienda, pues compro mis libros porque los tengo que estar regalando, los tengo que entregar a veces para proyectos o cosas por el estilo. Entonces va uno de alguna manera comprando sus propias obras, ¿no? El tema está en que dice David Toscana: en el pasado los estados eran los que se encargaban de destruir los libros. Hoy es el mercado. ¿Por qué? Porque los escritores, o la vida de un libro es muy corta, y los libros se destruyen. Y entonces el escritor dice, bueno, te llaman o te mandan un correo y te dicen, vamos a destruir sus libros, se los vendemos a 50 pesos cada ejemplar para que se liquide ya todo lo que queda en bodega. Y entonces el escritor le dice, no, pero no tengo dinero para comprar esos ejemplares. Bueno, se tienen que destruir. ¿Y por qué no me los regalan? No, se tienen que destruir. Entonces David Toscana decía precisamente en esta columna, en el pasado eran los estados totalitarios los que destruían los libros, hoy es el mismo mercado el que los destruye. Entonces, y eso a mí me permite mirar muchísimas cosas cuando pensamos, por ejemplo, en la industria de los alimentos, cuando pensamos, por ejemplo, en la industria del vestido, cuando pensamos en todas esas formas en las cuales se tiene que tirar o desperdiciar o se tiene que destruir, ¿no? Entonces, el mercado ha roto la tensión. ¿Qué tensión es la que rompe? Pues esta idea de lo que existía en una fase importante de la modernidad anterior, que era la lucha de clases. Y entonces esta lucha de clases el mercado trata de disolverla a través precisamente de lo que es la seducción del consumo, la posibilidad de parecerme a otro consumiendo o de consumir lo mismo, ¿no? Y de esta manera se anula esa carga negativa, esa parte confrontativa de lo diferente y también de la identidad, bajo precisamente ese dominio de lo igual. En el pasado veíamos estas formas de control que decía yo, que también tenían que ver con los estados, y que hoy precisamente es el mercado quien se encarga de pronto de hacer el corte de caja, ¿no? Y esto genera pues precisamente formas de control y de censura, de legitimación, que construye la publicidad, que construye el mercado, y que no se da solamente por la oferta que se presenta, sino por la exigencia del consumo. Y esto pues genera precisamente el que vamos cediendo nuestra identidad, ¿no? Un elemento muy interesante del mercado en esta cuestión de cómo se anula el sentido de la identidad, lo vemos precisamente en la capacidad absorbente del mercado de convertir los elementos de identidad en productos. Disney es, digamos, experto en esto, ¿sí? Lo hemos visto con Coco, lo hemos visto con las tradiciones japonesas, lo hemos visto con los irlandeses, lo hemos visto con diferentes culturas, cómo absorben los elementos más, digamos, estereotipados de una cultura para convertirlos de pronto precisamente en un producto, y que ese producto nos vaya también construyendo esta falsa identidad o esta identidad artificial, ¿no? Entonces aparece de alguna manera lo que no hay que ver, ¿no? Que es donde entra el tema un poquito de la aporofobia. Los migrantes, los excluidos, los desheredados de la tierra, es decir, los que no tienen destino, los que no tienen alternativa, que son otro, estar afuera, dentro. Porque en realidad, por ejemplo, aunque más adelante vamos a hablar un poquito de estos guetos voluntarios de los que habla Zygmunt Bauman, en realidad estamos hablando de dos afueras que conviven adentro, ¿sí? Porque es cierto que hay zonas cada vez más restringidas dentro de ciudades o barrios que van construyendo de alguna manera una especie como de comodidad completamente artificializada, pero al lado tenemos zonas marginales, ¿no? La Ciudad de México es un ejemplo muy importante para esto, por ejemplo, ¿no? Al lado tenemos, ¿no?, de pronto el paso de los migrantes, al lado tenemos, ¿no?, comunidades indígenas, como es nuestro caso, por ejemplo,
Y de alguna forma nos damos cuenta precisamente que esos dos adentros han sido desarraigados. Uno por la impronta del mercado, el otro por la fuerza. Bueno, y lo que queremos silenciar, el resabio, la escoria, ¿no? El sobrante social que está conformado por esa masa creciente que buscamos precisamente invisibilizar, criminalizar, tipificar, porque esa es la forma más fácil de deshacernos de lo que debemos, de lo que no queremos ver, ¿no? Es un poco como también la idea de los libros, o sea, el sobrante, el que ya no puede recapitalizarse, es destruible, hay que destruirlo, ya no hay que verlo, no hay que tenerlo ahí, ocupa espacio, ¿no? Bueno, entonces es muy importante en este sentido, precisamente, cómo se va generando esa ilusión de que desaparece la oposición, pero la oposición está ahí insertada, y que de esta manera pues se va excluyendo al empobrecido, ¿no? No hay aparentemente lucha de clases en esta etapa de la ultramodernidad, porque precisamente va absorbiéndose a través de estas economías del deseo. Es decir, hoy sabemos que una gran parte de la aspiración, por ejemplo, de nuestros alumnos no es conseguir una vocación o desarrollar una vocación o conseguir una profesión en la cual poder trabajar o hacer algo, sino es buscar un medio de subsistencia, buscar un medio que le permita abrirse camino. Y entonces esto es importante porque precisamente en esa carrera, como decía Gil Antón, de las bases en donde estamos colocados, pues se marca muchísimo precisamente también la aspiración, a dónde quiero llegar, a dónde puedo llegar. Entonces aparece precisamente esta idea de la similitud y de la igualdad, ¿no? Hablábamos al principio de que uno de los tópicos precisamente de la modernidad es la igualdad, ¿no? Uno había sido este tema de la dignidad, otro es esta cuestión de la igualdad, y nos damos cuenta que hay una confusión de pronto en los términos. Bueno, no es una confusión, es una forma perversa de modificar los sentidos, ¿no? La inercia de lo igual, poder parecerme al otro, ¿sí? Va a anular esa resistencia y va a generar esa similitud, ¿no? Byung-Chul Han dice que los individuos expresan su autenticidad sobre todo mediante el consumo, ¿no? Y esta autenticidad va a quedar reducida precisamente a el hecho de que podemos comprar o pudiéramos comprar o quisiéramos poder comprar o consumir determinado tipo de bienes, ¿no? Me gusta pensar, por ejemplo, en una de las definiciones que da Simone Weil a la idea de igualdad. Nos dice, consiste en el reconocimiento público, general y efectivo expresado por las instituciones y las costumbres de que todo ser humano se le debe la misma cantidad de respeto y de consideración, porque el respeto se le debe al ser humano como tal y en esto no hay gradaciones. Entonces es muy curioso, por ejemplo, que nosotros cuando vemos desde la perspectiva de la similitud, sí hay gradaciones, es decir, alguien tiene más o tiene menos, alguien goza más de determinados bienes que otros, la riqueza se mide también en ese sentido y por lo tanto, es decir, en la posesión, en la acumulación y por lo tanto la igualdad nos hace creer que necesitamos tener lo que el otro tiene o las posibilidades del otro, ¿no? Entonces, sí hay gradación en el nivel de la similitud o en el nivel del parecido, ¿no? Se es más o menos similar a otro en determinadas condiciones. Y por otro lado, esta idea de cómo esa similitud está convertida en cuantía, es decir, ¿qué tanto? ¿Cuánto? ¿No? ¿Sí? Simone Weil dice, donde solo hay diferencia de naturaleza y no de grado, no hay desigualdad. La igualdad será tanto mayor cuanto que cada una de las diferentes condiciones humanas no sean vistas como más o menos que las demás, sino simplemente como condiciones distintas. Y en ese sentido, ¿no? Me parece muy interesante esta postura de Fabricio Eva, que es un geógrafo político, que
habla y discute precisamente sobre estas configuraciones de los escenarios políticos y nos dice: el sistema capitalista sí acepta la desigualdad económica y la ve como un motor de producción. O sea, le parece que es importante bajo la idea o bajo la asociación de que en teoría la desigualdad lleva a la riqueza, ¿no? Entonces esto marca pues definitivamente cuál es la dirección que toma un sistema, cuál es la orientación que toma un sistema civilizatorio, un proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que replantearnos es la idea de desarrollo y es también la idea de riqueza como acumulación, ¿sí? Venimos escuchando constantemente la idea de las sociedades en desarrollo, el tener que desarrollarse ¿hacia qué? Como nada más está pensado precisamente desde la riqueza, el espacio, la brecha se va volviendo mucho más amplia. El paraíso del mercado es precisamente la similitud. Este filósofo Byung-Chul Han dice la proliferación de lo igual. Pero aquí hay una carga muy importante, porque lo que la ultramodernidad o estos tiempos ultramodernos pretenden, o se ha pretendido de alguna manera en esa homogenización, en esa uniformidad del estilo. Por algo en nuestro tiempo ha sido tan importante el tema de la moda. No es menor el tema de la moda, es un tema fundamentalmente moderno, es un tema fundamentalmente de nuestra sociedad. Nos habla precisamente de esta igualdad, de esta similitud. Cada vez nos vestimos más parecido en el mundo, cada vez comemos más parecido en el mundo, cada vez utilizamos tecnología más parecida en el mundo, pero eso no quiere decir que haya igualdad en el mundo. O sea, estamos consumiendo un mismo tipo de productos, estamos consumiendo un mismo tipo de identidad o una identidad que permite utilizar los gestos o los rasgos del folclorismo dentro de nuestra vestimenta o dentro de nuestras modas, ¿no? Es muy interesante observar, por ejemplo, cómo va variando en ese sentido los usos de los trajes típicos, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, cachuchas de béisbol precisamente con elementos de ropa étnica o elementos de cierto folclore. Y entonces la anulación precisamente o la absorción de estas formas de identidad lo que hacen es precisamente quitar al otro. Y lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, que mencionaba también Gil Antón, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. Y al quedarse dentro de esa positividad, no va a permitir o no permite precisamente la existencia de lo distinto. Es importante sacarlo, no verlo, no escucharlo, ¿sí? La proliferación del igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. En esta precisamente, en esta desaparición de lo otro, de la confrontación, vamos viendo esa homogenización incluso de los sexos, vamos viendo esa homogenización de las formas culturales, vamos viendo esa idea de cómo precisamente la dificultad que me representa el otro debe ser anulada para evitar el conflicto, para generar la neutralidad, una especie de neutralidad apática, sin patos, ¿no? ¿Sí? Byung-Chul Han también en otro libro habla precisamente sobre esta desaparición de lo eros, y en esa desaparición de lo eros, en esa desaparición trágica precisamente del dolor, en esa desaparición trágica del sufrimiento, en esa desaparición trágica de mi contraparte, se anula precisamente el conflicto, ¿no? Y eso hace que nuestro sentir, nuestra emotividad descienda, baje completamente a un tipo de instrumentalidad, ¿no?
él menciona, por ejemplo, esa diferencia entre el erotismo y la pornografía, ¿no? En una novela muy interesante de Paolo Paglai, un escritor italiano, ahora también mexicano, que se llama El diario de un olvidista, precisamente escribe sobre una utopía, bueno, más bien sobre una distopía, diríamos ahora, ¿no? Esta especie de extraña sociedad en la que de pronto un estado totalitario decide prohibir el recuerdo, la memoria, que no existe el recuerdo, que no existe la memoria, para que no haya emociones y que las emociones no generen o no susciten el despertar del monstruo, ¿no? Controlando la memoria, controlando el recuerdo, incluso controlando los festejos. No se puede festejar un cumpleaños porque no hay memoria, no hay recuerdo, ¿sí? Por supuesto la historia desaparece. Y entonces dice, bueno, los centros de espectáculos, los teatros, los espacios de lectura, los cines, se convierten en casinos, porque es el único divertimento, el único entretenimiento momentáneo donde lo que sucede en ese espacio y nada más. No hay lugar para la imaginación, no hay lugar para el recuerdo, no hay lugar para la construcción. Y por otro lado, dice, se permite completamente la pornografía, porque es algo que también, igual que en el caso de los casinos, es precisamente sucedáneo de lo que puede ser precisamente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí es impresionante esta idea de cómo vamos a través de la similitud anulando la posibilidad del otro, ¿no? No ser, sino llegar a ser, ese es el problema, ¿no? Llegar a ser algo o llegar a ser alguien. La utopía de la comodidad pues va a demandar un estilo, va a demandar un tipo, un ethos que tiene que ver precisamente con ciertas aspiraciones, que es parecerse a otro, ¿no? O parecer ser. La libertad de este ciudadano, o sea, hablábamos ya de la igualdad y la dignidad, la libertad de este ciudadano de la utopía es la falsa capacidad de elección. Y esto cada vez lo vamos reafirmando constantemente en el tema de cómo Google o cómo Spotify o cómo nos van determinando nuestras preferencias, ¿no? Creemos que elegimos, pero hoy sabemos que un algoritmo rige parte de nuestros gustos y de nuestras preferencias, ¿no? Entonces, preferir ser algo, ¿no? Buscar ser ese algo. Bolívar Echeverría, un escritor latinoamericano muy importante que murió hace unos años, ecuatoriano-mexicano, nos habla precisamente que esta etapa de la modernidad implica un grado cero, una anulación de la identidad, y que nos lleva precisamente a tener que reproducir un tipo de comportamiento que viene añadido a esa forma de la modernidad. No puede no serse moderno si no se cumple de alguna manera con ese espíritu del capitalismo. Y ahí señala en un libro que es un libro muy importante para efectos de la comprensión de lo que está pasando hoy en nuestros días, que es La Blanquitud, nos habla precisamente de cómo va surgiendo la impronta precisamente de ese estilo o de ese tipo de comportamiento parecido a una sociedad, a una cultura determinada. En este caso, digamos prioritariamente el planeta americano, ¿no? Nuestros vecinos, con toda esta carga precisamente de cómo va trazando la idea de lo ilustrado, la idea de lo correcto, la idea de lo adecuado. Por eso mencionaban también Gil Antón el tema de lo de Obama y de lo de Michael Jackson. Condoleezza Rice es otro caso también parecido, ¿no? Es decir, aceptamos aquellos que son más parecidos o que cumplen con los preceptos que se demandan dentro del esquema precisamente de la ultramodernidad, ¿no? El posicionamiento moral que implica esto nos lleva precisamente a decir que el poder neutralizado de lo parecido se da frente al poder desalmado de lo distinto. O sea, aquí hay dos giros muy interesantes. Por un lado, la posibilidad de neutralizar las fuerzas de la diferencia,
y por otro lado la posibilidad de desalmar a lo verdaderamente distinto o a lo radicalmente distinto o fuera de lo que implica precisamente ese proyecto civilizatorio. Desalmar es una palabra muy fuerte porque nos habla precisamente de restarle alma o de restarle sentido, de deshumanizar. Y eso es parte de lo que hacemos precisamente con el tema de la aporofobia. Es decir, la aporofobia nos puede, bueno, más bien no la aporofobia, sino el tema de la pobreza o el tema de los excluidos, nos pueden generar un tipo de compasión. A mí me parece que habitualmente tenemos una mayor respuesta. Ayer lo decía también Manuel Antón Gil con el tema de nos resulta más fácil darle sí al cajero y donar unos cuantos centavos que de pronto ponernos en la proximidad de ese sujeto empobrecido. A mí me parece que esta es una de las formas naturales de responder. Por ejemplo, cuando hay una tragedia o cuando hay una hambruna o cuando hay una situación distante, nuestra respuesta es compasiva. Cuando el tema es cercano nos cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Es decir, incluso para el personaje o los personajes que tuvimos el día de hoy, ¿cómo se da precisamente esta respuesta ante ellos? Y si esa respuesta está, por ejemplo, condicionada por lo que hemos venido platicando o no. Y creo que en ese sentido nos dieron una buena lección en muchos aspectos, ¿no? Entonces, deshumanizar al otro es parte de ese proyecto, digamos, que implica, por un lado, neutralizar lo que es parecido, hacerlo cada vez más parecido entre sí, y por el otro es deshumanizar al pobre para poder culpabilizarlo. Y si no es humano, pues a quién le importa, ¿no? Antonio Negri nos dice esto que es muy interesante sobre lo que está sucediendo realmente en estas cuestiones de pobreza y que tiene que ver mucho precisamente con esa disolución que hablaba yo un poco al principio de esta aparente ruptura de la lucha de clases, ¿no? Nos dice, no son ya los explotados, o sea, los explotados habían sido el tema de alguna manera de una etapa anterior de la modernidad. No son ya los explotados, sino aquellos que no ganan dinero. Es una gran diferencia entre una y otra, ¿no? No los obreros, sino los marginales. En esto parece haberse convertido la panoplia de la exclusión, dice Tony Negri, ¿no? Y así es como efectivamente se la definió. La exclusión es el mal, un pozo sin fondo que se traga a las personas, una dimensión indefinible. Todas las relaciones sociales reflejan ese mal, ¿no? Y ese pozo es el que no tenemos el atrevimiento de ver. Quizá porque lo que dice Adela Cortina también es que la aporofobia no solo implica que yo rechazo al otro por pobre, sino que rechazo la posibilidad de verme empobrecido, de verme en la carencia, de verme caer en ese pozo sin fondo que es precisamente la carencia, el no ganar dinero, el no tener nada. Exclusivo o excluido, otra coincidencia muy grata con Mendive, que hablaba hoy en la mañana sobre esta parte de los lugares exclusivos, ¿sí? Y aquí aparece un elemento muy importante de esa utopía de la comodidad, ¿no? La política de este modelo es el segregacionismo, separar, aislar. Hay ciudades que ya en México incluso, estos digamos son fenómenos que han venido sucediendo principalmente en otras partes del mundo, pero ya en México, en algunas ciudades, podemos encontrar no solamente la idea del fraccionamiento, que ya implica una ruptura con el espacio urbano, sino verdaderos espacios en donde toda la vida es posible que suceda adentro sin necesidad de salir de su zona de seguridad. Es decir, residencias o zonas residenciales donde hay gimnasio, espacios de esparcimiento, tiendas para poder comprar, la posibilidad de trabajar en determinado tipo de proyectos, porque además, bueno, también el tema del trabajo pues ya no requiere necesariamente una cuestión territorial, ¿no? O espacial. Entonces, la pobreza pues va a perturbar estos espacios controlados, va a provocar que no miremos hacia ese barril sin fondo, porque nos va a recordar el fracaso del proyecto civilizatorio y nos lo va a recordar por el contraste precisamente.
Por lo tanto, la utopía de la comunidad es ese falso paraíso libre de gérmenes, ¿no?, sociales, aséptico, limpísimo, ¿sí?, exclusivo, ¿sí?, que goza del privilegio de dejar afuera a otros, de excluirlos, no permitirles la entrada, no dejar que formen parte de ese espacio limpio, de ese espacio aséptico, ¿no? Y ahí observamos también pues cómo muchas de nuestras manías tienen que ver precisamente con esa obsesión por limpiarlo todo, ¿no?, sobre todo a la sociedad, ¿no? Y aquí aparece esta idea de Bauman que me parece interesantísima, que menciona en La vida líquida, en esta proposición que hace Bauman sobre la modernidad, relacionada con la pérdida de soporte o de fundamento, que es precisamente el estado sólido que él refiere, de lo que había sido el Estado, de lo que habían sido las relaciones, de lo que había sido incluso la educación, y cómo pasamos precisamente a esta parte diluida, esta parte que es de pronto inaprensible, no podemos sujetarla, ¿no? Entonces Bauman dice, perdón, no es Bauman, ¿no?, es lo de Simone Weil, perdón, ¿era la anterior? Algo tiene esto. Bueno, Bauman, ¿no?, señala este fenómeno de sectorización de estos espacios que estábamos precisamente platicando, de la exclusividad, y nos habla de una suerte de ciudades paraíso, de guetos voluntarios que se dan dentro de la realidad, o dentro de las ciudades, o dentro de las sociedades, como un escenario afuera, como algo externo, ¿sí?, algo que está descontextualizado y desvinculado de su realidad, desarraigado, ¿sí? Y es muy interesante su postura, porque lo compara también, por ejemplo, esos guetos, digamos, voluntarios, con los guetos de refugiados, o con los espacios de marginación, de donde no es posible o no es fácilmente posible salir de ahí, ¿sí? El tema, por ejemplo, de las favelas, ¿no?, cómo lo contrasta muy bien también Bauman en este sentido, ¿no? Es decir, una cosa es que yo elijo vivir apartado porque me interesa esa forma de comodidad, y otra es que no pueda salir de aquí, ¿sí? Y ahora sí, la parte del desarraigo, que también en el caso de Simone Weil es un texto bellísimo, el desarraigo, en donde nos dice que un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad, que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. A mí me parece que da en la clave con muchísima naturalidad, ¿no? La necesidad del arraigo tiene que ver precisamente cómo comprendo yo mi relación de ser con ese pasado, con esa tradición, con esa historia, con esa memoria y con esa idea o esa proyección de lo que puede ser el futuro, ¿no? El desarraigo, dice Simone Weil, constituye con mucho la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas, pues se multiplica por sí misma. Los seres desarraigados tienen solo dos comportamientos posibles: o se lanzan a una actividad tendente siempre a desarraigar, leí antes, ¿no?, o caen en una inercia del alma casi equivalente a la muerte, o se lanzan a tratar de desarraigar de forma violenta, ¿no? Esta idea de cómo observamos a las sociedades, un poco lo del video del principio, que están precisamente en esa situación equivalente a la muerte, ¿no?, en ese estado equivalente a la muerte. Y por otro lado, los métodos de violencia que buscan también desarraigar, desde el lado extremo, por ejemplo, de las formas del integrismo, en el caso de formas de terrorismo, o de las imposiciones de los estados. Precisamente es curioso la idea del muro, ¿no? Es decir, la premisa o una de las promesas de la globalización era el manejo de una economía en tiempos de paz posterior a la Guerra Fría, lo cual es una estrategia ilusoria, ¿no? Y busca precisamente esa desterritorialización del mercado, sacar al mercado del territorio, el mercado libre, digámoslo así, ¿no? Pero curiosamente viene la contraparte, o viene la reacción, que
que es precisamente evidenciada por las migraciones masivas, por la macro desigualdad, y por otro lado, con el surgimiento de una necesidad de volver a territorializar la política, territorializar la economía, que observamos precisamente en Trump, en el Brexit, en Bolsonaro, en todas estas figuras que hoy estamos discutiendo, no solamente sobre su efectividad en la política, sino sobre el peso de su figura simbólica, ¿no? De lo que representan a nivel de símbolo en nuestra sociedad. Por eso precisamente esa idea del muro, ¿no? El áporos pues encarna lo indeseable y se convierte por lo tanto en lo inadecuado para la comodidad o para la utopía de la comodidad, ¿no? Porque las dos pesadillas que alimenta van a ser la sensación de inseguridad y de incertidumbre. Pero también el áporos nos plantea una advertencia: si no cumplimos con el sistema autoesclavizante del autorrendimiento, podemos precipitarnos en el vacío sin fondo de la carencia. Hay una novela muy interesante de Coetzee, un escritor sudafricano, premio Nobel de Literatura, y en la mayoría de sus novelas trabaja mucho el tema del apartheid y de la sociedad post-apartheid, pero sobre todo hay una novela simbólica muy interesante que se llama Esperando a los bárbaros, ¿no? Y entonces es una alegoría muy curiosa porque posiciona en un fuerte, nunca se nos dice exactamente dónde es, pero en un fuerte, digamos, en los límites del imperio. Más allá de ese fuerte, lo otro pertenece a los bárbaros, ¿sí? Es el desierto, pero resulta que el imperio vive temeroso de lo que los bárbaros pueden hacer. Considera que son una amenaza a los bárbaros, a pesar de que los bárbaros cada vez han tenido que ir yendo más lejos y cada vez son menos, pero les parece espeluznante verlos de pronto a las afueras de sus murallas como mendicantes o entrando al fuerte a emborracharse y este tipo de cosas. Y entonces decide el imperio lanzar una campaña para acabar con los bárbaros, ¿no? ¿Sí? En algún momento los mismos conflictos del imperio provocan que haya una vulnerabilidad en el Estado. Y entonces precisamente esos desterrados, esos desheredados, esos poquísimos que no podrían hacer nada contra el Estado, representan el máximo temor. Y es necesario reforzar los muros, recrudecer las políticas interiores, es decir, hacer mucho de lo que sucede en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, vamos a ver este video que tiene que ver mucho precisamente con la utopía de la comodidad y el horror de lo igual. Toda la mañana en mi camarote, así que flotemos al campo de práctica a lanzar pelotas virtuales al espacio. Así es todos los días, ya no quiero ir. Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, ¿algo mejor? Se la pasan jugando 24, no suena así. Oye, ya me cansé de disfrutar una y otra vez es un episodio tan genial. Robot, ven acá. Hola. En el túnel, estoy en el túnel. Ya te decía que deberías venir. By and large, todo lo que necesitas para ser feliz. Tu día es muy importante para nosotros.
Oye, robot, ten esto. ¡Ten esto! Por favor, permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. Auxiliares. Hola. Por favor, permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. ¿Quién es? ¿Qué sucede? Wally. John. No. John. Adiós, Wally. A es de Axioma, su hogar dulce hogar. B es de By and Large, su mejor amigo. Hora de almorzar en un vaso. Siéntete hermosa. Es la nueva tú, fantástico. Lo sé, cielo, lo sé. Atención, compradores del Axioma, vistan de azul, es el nuevo rojo. Uy, adoro el azul. Cita. No quiero hablar de las citas. Cada cita que he tenido ha terminado en un desastre virtual. Si pudiera conocer a alguien que no sea tan superficial, ¿entiendes? No hay buenos hombres en ningún lado. Sí, ya lo sé porque yo lo sé buscar. ¿Qué? Wally. Mary. Eva. Sí, claro. Adelante. Eva. Bueno, pues ahí está una imagen ya pensada de lo que es esta utopía de lo igual o de la comodidad. Es muy curioso, por ejemplo, los dos personajes que hacen contacto, que ven realmente a Wally, ¿no? Empiezan a ver lo que está alrededor, como que no habían cobrado conciencia de lo que había alrededor, ¿no? Y también, por ejemplo, ese detalle de el azul es el nuevo rojo, ¿no? Y hay que cambiar de pronto ese nuevo rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco esta idea. Pensando simplemente como en no en formas de respuesta ni en una idea utilitaria de qué hacer con todo esto, porque no creo que sea ni tan sencillo ni así, pero recordando un poco lo que mencionaba Gerardo hace un rato a veces hay que tratar de salir del callejón sin salida por la entrada, por donde entramos, ¿no? Me parece que es importante recordar un poquito estas ideas que nos pueden ayudar de pronto quizá a tomar distancia y, como en el caso de la escena de Wall-E, de pronto ver, ¿no? De pronto mirar, ¿no? Un punto muy importante de centrarse, ¿no? Salirse del centro a través, yo creo que dos movimientos muy importantes, que es la mirada y el reconocimiento. O sea, que la mirada me permita precisamente ser puente para acceder al otro, a los otros, a los distintos, incluso aunque me duelan o aunque me generen un sufrimiento. Me parece que también en ese sufrir o en ese compartir de pronto el dolor a través de la empatía puede generarse precisamente un tipo de mirada. Y la otra es la escucha y la voz del otro, ¿no? ¿Qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto nos acercamos a la voz del otro? Creo que Manuel Gil dio un ejemplo interesante, ¿no? De salir a veces a buscar el tema de la charla y dijo, pues, necesito confrontar a lo mejor mi propia aporofobia, ¿no? Sé que eso no es sencillo, por supuesto, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que reconocernos de alguna forma pues víctimas de la aporofobia, ¿no? Otro es el relato. A mí me parece que la narrativa tiene mucho que brindarnos, tanto en su sentido literario como también en la forma de construcción de la memoria, ¿no? El relato que nos permite imaginar al otro, es decir, a través de la historia imaginamos al otro y podemos desarrollar precisamente tanto la empatía como recuperar la parte del sentido trágico. Este sentido trágico me parece que es muy necesario porque
me parece que es un elemento equilibrante dentro de la sociedad, que permite que la oposición, que la tensión suceda, que lo otro suceda. El tiempo muerto, que esto es algo que cada vez nos es más difícil, las vacaciones las tenemos programadas, pagadas, los tiempos nunca están muertos, siempre estamos exigiéndonos la ocupación constante y permanente de los tiempos, y me parece que en ese sentido es muy importante atreverse a vivir el tiempo muerto, y esto se da a través de la inutilidad de la contemplación, a mí como experiencia propia, y la poesía, porque creo que la poesía es un camino que nos permite transformar lo que sentimos o lo que percibimos de pronto en un sentido y en un sentir distinto, ¿no? O sea, lo que hace un poema es precisamente parte de un sentimiento que es el del poeta, es recuperado por el lector, y al pasar precisamente por la lectura, ese sentimiento, esa emoción, esa vitalidad se transforma y nos ayuda también a transformar lo que sentimos. Entonces yo sí creo que es muy importante esa parte de la inutilidad de la contemplación y de la poesía, y por otro lado el reducir necesidades. Me voy a atrever a decir una palabra que a lo mejor puede ser absolutamente negada e irrebatible, ¿no? Que sería empobrecernos tal vez un poco, en el sentido de buscar formas de producción y de consumo alternativas, ¿no? Ya hay sociedades que se mueven, por ejemplo, con sistemas de intercambio o con redes precisamente de economía distinta, y me parece que es poco a poco atreverse a experimentar estas otras formas de producción y de consumo alternativos y de reducción de necesidades, ¿no? O sea, bajar un poco el tema de las necesidades. La reducción de las necesidades, curiosamente, amplía la caducidad de las cosas. Es decir, uno de los temas que ya no toqué, pero que es muy importante dentro de esta etapa, es precisamente la obsolescencia, ¿no? O sea, la obsolescencia de los objetos, de la tecnología, de las relaciones, de los alimentos, de todo, ¿no? O sea, todo obsolece a una velocidad impresionante, pero obsolece porque vamos precisamente generando en esa misma intensidad las necesidades de ese consumo. Entonces, reducir las necesidades nos ayuda precisamente a distanciar esa obsolescencia, ¿no? Aquí hay una frase larga, pero como dice Mendive, bueno, no tiene pierde, ¿no? Este pensamiento de Franco Berardi Bifo, que dice: riqueza significa quizá acumulación de cosas, apropiación de valor financiero, poder adquisitivo. Dice, esta idea de la riqueza, que es propia de la ciencia triste, la economía, transforma la vida en carencia, en necesidad, en dependencia. Ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Es claro que es un giro de 360 grados, ¿no? O sea, casi volver, ¿no?, sobre uno mismo y hacer miles de giros como un trompo, a romper con esa estructura precisamente de la riqueza pensada como acumulación. No tengo la intención de hacer un discurso de tipo ascético, dice, ni sacrificial. No pienso que la riqueza sea un hecho espiritual, dice, no, la riqueza es tiempo. Tiempo para gozar, tiempo para viajar, tiempo para conocer, tiempo para hacer el amor, tiempo para comunicar, y cada vez nos damos cuenta que tenemos menos tiempo, ¿no? Que nuestro tiempo es completamente consumido por ese rendimiento, ¿no? Y es precisamente gracias al sometimiento económico, a la producción de carencia y de necesidad, que el capital vuelve esclavo a nuestro tiempo, ¿no? Bueno, y voy a terminar ya nada más con un fragmento de un poema de Derek Walcott, ya que Manuel Gil Antón puso el desorden con lo de la poesía, y como yo soy poeta, pues me lo voy a también a permitir, aunque ya me marcaron que tengo muy poco tiempo. Es un poema que se llama La luz del mundo, y es un poema que cuenta que el poeta Derek Walcott vuelve a su isla de origen, en las Antillas, a un pueblito, y en este pueblito pasea viendo un poco cómo están las casas, la gente, y va teniendo esta sensación, ¿no?, de desarraigo y a la vez de pertenencia. Se sube a un autobús, el autobús va con una música de Bob Marley, y una nativa hermosa, una chica, está cantando la canción, y él la está observando y le parece que es muy bella, pero empieza a observar todo lo que hay dentro del camión, y dice,
de alguna manera les he fallado. Les he fallado porque soy distinto. Y lo único que puedo darles es mi mirada. Y lo único que puedo darles es mi palabra, que es precisamente la poesía, la luz del mundo. Voy a leer solamente un fragmento del final prácticamente. En el camión, en el autobús, una anciana con un sombrero de pajas sobre su pañuelo se nos acercó cojeando con una cesta. En algún lugar, a cierta distancia, había otra cesta más pesada que no podía acarrear. Estaba aterrada. Le dijo al conductor, "Pas quitte-moi terre", que significa en su patois, "no me dejes aquí tirada", que es en su historia y en la de su pueblo, "no me dejes en la tierra", como herencia. "Pas quitte-moi à terre", transporte celestial, "no me dejes en tierra, ya he tenido bastante". El autobús se llenó en la oscuridad de pesadas sombras que no deseaban quedarse en la tierra, no, que serían abandonadas en la tierra y tendrían que buscarse la vida. El abandono era algo a lo que se habían acostumbrado y yo les había abandonado. Lo supe allí, sentado en el autobús, en la media luz tranquila como el mar, con hombres inclinados sobre canoas y las luces naranjas de la punta de Viegui, negras barcas en el agua. Yo, que nunca pude dar consistencia a mi sombra para convertirla en una de sus sombras, les había dejado su tierra, sus peleas de ron blanco y sus sacos de carbón, su odio a los capataces, a toda autoridad. Me sentía profundamente enamorado de la mujer junto a la ventana. Quería marcharme a casa con ella aquella noche. Quería que ella tuviera la llave de nuestra cabaña junto a la playa de Gros-Islet. Quería que se pusiese un camisón liso y blanco, que se vertiera como agua sobre las negras rocas de sus pechos, yacer simplemente a su lado junto al círculo de luz de un quinqué de latón con mecha de queroseno y decirle en silencio que su cabello era como el bosque de una colina en la noche, que un gesto de ríos recorría sus axilas, que le compraría Benín si así lo deseaba y que jamás la dejaría en la tierra, y decírselo también a los otros, a los que estaban junto, porque me embargaba un gran amor capaz de hacerme romper en llanto y una pena que irritaba mis ojos como una ortiga. Temía ponerme a sollozar de repente en el transporte público con Bob Marley sonando y un niño mirando sobre los hombros al conductor y los míos hacia las luces que se aproximaban, hacia el paso veloz de la carretera en la oscuridad del campo. Las luces en las casas de las pequeñas colinas y la espesura de estrellas les había abandonado, les había dejado en la tierra, les dejé para que cantaran las canciones de Marley sobre una tristeza real, como el dolor de la lluvia sobre el suelo seco, o el olor de la arena mojada, y el autobús resultaba acogedor gracias a su amabilidad, su cortesía y sus educadas despedidas a la luz de los faros. En el fragor, en la música rítmica y plañidera, el exigente aroma que procedía de sus cuerpos. Yo quería que el autobús siguiera su camino para siempre, que nadie se bajara y dijera buenas noches a la luz de los faros y tomara el tortuoso camino hacia la puerta iluminada, guiado por las luciérnagas. Quería que la belleza de ella penetrara en la calidez de la acogedora madera, ante el aliviado repiquetear de platos esmaltados en la cocina y el árbol en el patio. Pero llegué a mi parada, delante del Hotel Alisón. El vestíbulo estaría lleno de transeúntes como yo. Luego pasearía con las olas playas arriba. Me bajé del autobús sin decir buenas noches. Ese buenas noches estaría lleno de amor inexpresable. Siguieron adelante en su autobús, me dejaron en la tierra. Entonces, un poco más allá, el vehículo se detuvo. Un hombre gritó mi nombre desde la ventanilla. Caminé hasta él, me tendió algo. Se me había caído del bolsillo una cajetilla de cigarros. Me la devolvió. Me di la vuelta para ocultar mis lágrimas. No deseaban nada, nada había que yo pudiera darles, salvo esta cosa que he llamado la luz del mundo. Me parece que cada mañana que entramos a nuestras aulas intentamos precisamente
llevar esa luz del mundo y que es un buen esfuerzo hacerlo. Y si llevar esa luz del mundo nos permite a veces lograr que nuestros estudiantes, que nosotros mismos podamos detenernos a mirar o detenernos a escuchar al otro, creo que podemos lograr romper un poquito las inercias de esta utopía de la comodidad. Muchísimas gracias por su paciencia. Agradecemos a Diego José esta intervención y abrimos el espacio tradicional para preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud, levantando la mano y le harán llegar un micrófono. Me encantó no solo el título de esta conferencia, sino los títulos de su libro. Es buenísimo titulando también. Los títulos de sus libros me encantan porque son muy dicientes, pero una cosa que me impacta, que puede ser como o sea, quitarnos la esperanza, la presentación, pero no nos las quita, tranquilo, sino que yo siento que nos intimida la igualdad, más que la oporofobia. Nos intimida porque la igualdad hace que perdamos piso y seguridad. Al perder piso y seguridad, cualquier cosa, no necesariamente los pobres, sino cualquier cosa distinta y también diversa, nos va a amenazar. ¿Por qué? Porque no tenemos solidez de piso. Cuando no hay una estructura que garantice que nosotros podemos sentirnos cómodos, entre comillas, porque no sería este tipo de comodidad, sino sentirnos bien, armónicos con nosotros mismos y con nuestro entorno, entonces nada nos amenaza. Lo distinto será involucrado, lo distinto será acogido. Por eso disiento un poco de algunas posturas de la oporofobia, o sea, porque el miedo real es un miedo a que yo estoy tan inseguro, no lo admito porque no soy consciente de eso, y entonces cualquier cosa me intimida y por lo tanto me defiendo. La única manera de defenderme a veces es la violencia, a veces es descartar eso distinto y por lo tanto no me vinculo con lo externo. Entonces yo creo que lo esperanzador es asegurar ese piso que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestra historia y retomarla de nuevo. Muchas gracias. Pues creo que es muy bello lo que acabas de decir, ¿no? Yo también coincido contigo. Me da la impresión de pronto que nos condiciona, nos limita el término a única o exclusivamente pensar que lo excluido es necesariamente los sectores empobrecidos o vulnerabilizados, pero hay otros sectores que también, digamos, nos generan cierto terror, ¿no? O cierto miedo por distintos que nos resultan, por lo diferente, incluso inmersos dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Está obviamente lo extranjero, está también lo pobre, pero habría también como otras identidades que me parece que desde cierta radicalidad, es decir, del no ser tan parecidos o no ser tan similares a lo que nosotros venimos siendo o haciendo, nos resulta muy incómodo, ¿no? Entonces, pues es como que dejarlo fuera o buscar que no verlo, no mirarlo tal vez, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso me gusta mucho el poema de Walcott también, porque creo que es un poema donde él asume esta condición de ser el otro, o sea, decir, realmente, o sea, el que se fue, el extranjero, ahora soy yo, ¿no? Y reencontrarse de pronto con los aromas, con la música, con el universo de pronto dentro del camión, ¿no? Y es volver a decir, yo fui el que los abandonó, o sea, no en el sentido moral, sino en el sentido de ahora yo soy el extranjero, ¿no? en mi tierra, ¿no? Uh-huh. Gracias. Bueno, yo nada más quiero felicitarlo muy la ponencia desde la perspectiva de la poesía. Yo también soy poeta y sí me llamó mucho la atención el nexo que hay
entre lo académico con ser poeta, porque las experiencias tanto cómodas como incómodas podemos transmitirlas de una manera metafórica y llegar al sentimiento y al corazón del alumno. Entonces, pues yo nada más eso quería felicitarlo y pues a seguir más que nada en este ámbito lasallista, que es llegar a los corazones. Muchas gracias. No sé. Bueno, ¿qué tal? Buena tarde. Sí, ya puedo hablar. ¿Dónde? Aquí. Ya. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Lara, soy profesor de La Salle en Nezahualcóyotl y quisiera hacer un poco continuar esta discusión que usted inicia siguiendo con la idea de la observación, y para ello me voy a remitir a dos obras. Una, 1989, ¿no?, de George Orwell, con la idea del gran hermano, ¿no?, y cómo finalmente con esta idea de aumentar la seguridad, finalmente terminamos siendo vigilados, ¿no?, incluso hipervigilados, y pues la idea de la privacidad cada vez es más líquida, ¿no?, en términos de Bauman. Y pues otra, a este gran pensador Michel Foucault, con la idea del panóptico, ¿no?, que publica en Vigilar y Castigar, como la idea de una cárcel en la cual todos los presos son vigilados, pero ellos no son conscientes de ello, ¿no?, y hay una torre desde donde se les puede ver a todos, ¿no?, y cómo esto finalmente también hace toda una metáfora de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no?, en donde las fronteras entre lo privado y lo público son cada vez más porosas, ¿no?, y que finalmente nos han también, tal vez con la promesa de incrementar la seguridad, pues también comprometido mucho nuestro espacio personal. Claro, sí, 1984 creo que es una referencia fundamental para pensar el mundo contemporáneo, ¿no? A pesar o aunque, o también gracias a que Orwell lo plantea un poco como una especie de parodia siniestra de lo que había sido, digamos, las formas de control en la época de Stalin, en realidad se acerca mucho también a nuestras formas de control ahora mediatizadas, ¿no? Creo que en ese sentido uno de los factores determinantes de la configuración de esta etapa de la modernidad es la mediatización, es decir, sin la mediatización, sin la publicidad como forma ideológica, gran parte de lo que es, digamos, esta tiranía del consumo y ahora esta tiranía de los datos no sería posible, ¿no? O sea, creo que es, en ese sentido, Orwell, pues sí, fue muy visionario de alguna manera. Esa es parte también de la peculiaridad que tienen estos ejercicios distópicos, ¿no?, en donde se piensa de alguna manera desde otro lugar, ¿no? Habría que pensar en Adolf Huxley, habría que pensar también en el Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? De pronto, cómo cada uno de esos detalles nos va de alguna forma describiendo parte de lo que es nuestro tiempo, nuestra realidad. Y obviamente desde el pensamiento filosófico, o bueno, digamos desde un pensamiento estructurado, la idea de Foucault, ¿no?, de cómo retoma precisamente esta cuestión del panóptico, de este proyecto, ¿no?, de alguna manera ingenieril de vigilancia, y que nos da cuenta de lo que han sido, pues, las instituciones en gran medida. Hoy también, digamos, lo podemos llevar a ese terreno de lo virtual, ¿no?, a ese terreno de la pues de esta realidad que nos rebasa, en donde nosotros hemos perdido completamente el control, ¿no? O sea, cuando uno dice, pues le tengo que poner a aceptar, prácticamente sin leer, ¿no? Tengo que ponerle a aceptar, porque si no, no voy a tener la aplicación, no voy a poder solicitar esto, no voy a poder trabajar de esta forma. Estamos rindiéndonos ante eso, ¿no? Y es difícil porque toda la inercia del trabajo, de la producción, a donde se ha metido, que eso es lo más perverso, es a la zona de la intimidad, ¿no? Es decir, pasó de lo público de lo público a lo privado, ¿no? Y cuando entra en esa esfera de lo privado, vemos precisamente también cómo las relaciones familiares, cómo las relaciones de pareja están cada vez más esquematizadas por el tema de lo digital. En la parte de Wall-E es muy curioso, porque además es una película ya vieja, pero en la parte de Wall-E, una de los personajes, de las mujeres, dice, está hablando que ya está harta de tener problemas, ¿no? Ya no quiere conocer a nadie, porque si no se hace un desastre virtual, ¿no? O sea, es decir, que al final se trata precisamente de no relaciones, sino de la virtualización del contacto con el otro.
Entonces creo que sí, sin duda, ahí esos dos referentes son fundamentales, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues agradecemos mucho la intervención una vez más de Diego José y les recuerdo que si existe alguna inquietud que se haya quedado en el tintero, él seguirá conviviendo entre nosotros durante las próximas horas, así que será fácil abordarlo. Muchas gracias. Invito ahora a este foro para la entrega del reconocimiento que corresponde y de los obsequios que están preparados para Diego José, a Rebeca Vargas y a Rosaura Ivonne Palestina. ¡Ah, qué regalazo! Lo voy a poner en el mandil de la cocina para que sea más ultramoderno, ¿no? Está muy bonito, es muy hermoso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono nuevamente y quiero darle las gracias pues a mi casa, a mi familia, que es La Salle Pachuca. Es un gran regalo que Rebeca y que Ivonne me entreguen el reconocimiento porque trabajamos juntos, porque tratamos de llevar esa luz de la vida o del mundo a nuestro trabajo, y dar las gracias sobre todo pues a mi rectora, a Lourdes, a mi vicerrector Juan Carlos, que siempre han creído en mí. No sé todavía exactamente por qué, pero siempre han creído en mí, y pues Quevedo dice: nunca se cansa aquel que en bien confía. Entonces, muchísimas gracias. Debo decirles que ningún Tenango es idéntico a otro, como todas son creaciones personales, donde